Bueno, ¿cuál es tu visión de todo esto? Bueno, Argentina hoy está complicada. Argentina hoy necesita detener el proceso de fuga de capitales y contener la crisis para después atacar los problemas que todavía no atacó. Básicamente, déficit del sector público. Argentina no ha podido resolver todavía el déficit del sector público, que se vio incrementado en las últimas décadas, si usted quiere, ha ido incrementando a niveles preocupantes en relación al PBI. Si uno toma el gasto público de hace 15 años atrás o un poco más, era del 22, 24% del PBI, hoy está casi en 40%. Anoche lo veía José Luis Esper en Animales Sueltos con Fantino y proyectó un gráfico de los últimos 53 años. De esos 53 años últimos, la Argentina solamente 4 años tuvo superávit fiscal, que fue los 4 años de Néstor Kirchner. Bueno, digamos, yo prefiero a veces no ponerle nombre y apellido, porque uno pareciera que Néstor Kirchner fue el único que logró tener superávit fiscal, pero después el gobierno kirchnerista tuvo el peor de los déficits, digamos, hubo incremento del gasto. Eso era consecuencia del tremendo ajuste que había hecho la economía en 2001. Y además un rebote, ¿no? Pero Argentina, y además de un rebote, claramente. Argentina tiene un problema estructural de déficit, es decir, para que la gente entienda, gasta más de lo que le ingresa. Y hasta ahora ha venido siempre solucionando eso de la forma más fácil, que es aumentando la presión tributaria. El problema es que la presión tributaria está por valores astronómicos, le ha hecho perder toda competitividad al sector productivo, a punto tal de que no le es fácil competir con la región a la hora de tener que exportar. Solamente exportamos aquellos productos donde tenemos ventaja competitiva, donde Argentina tiene ventaja única, como son los granos y sus derivados. Digamos. Es muy difícil al resto del sector industrial competir con nuestros vecinos, sin ir más lejos. Entonces, digo, Argentina tiene un problema serio de déficit déficit público, digamos, gasta más de lo que le ingresa, sumado ahora que con el modelo gradualista del actual gobierno decidió financiarlo con endeudamiento, y entonces ahora el déficit hay que sumar el déficit financiero. Cuando uno suma los dos déficits es superior al déficit que había en el 2015. Y esto empieza a explicar el porqué de esta tormenta, ¿no? Digo, la tormenta, cada vez que Argentina tiene una crisis, confluyen ahí diferentes factores endógenos y factores exógenos. Factores endógenos son los factores que generamos los argentinos. No controlamos el déficit público, tenemos déficit de balanza comercial, por esto que hablamos, no somos competitivos, ahora importamos, la industria nuestra tiene un componente de interés importante de productos importados y demás. Entonces digo, Argentina tiene un problema de déficit estructural y tiene un problema de balanza comercial también deficitaria estructural. Pocos años Argentina no ha sido superavitaria, digamos. Entonces, esto confluye para que este modelo gradualista en un mundo que cambió, esto ya no es más el 2015. Cuando el gobierno asume, en Estados Unidos estaba Obama con una política de inyectarle liquidez al mercado que había iniciado con la crisis del 2009, pero que todavía duraba y la tasa estaba cercana a cero. Bueno, el gobierno de Trump cambió la lógica y decidió bajar impuestos y subir tasas, digamos. Y esto a Argentina lo vuelve más vulnerable. Entonces ese déficit importante que se financia con endeudamiento externo ahora es más caro. Y entonces solo bastó un disparador, una chispa, como fue el impuesto a la renta financiera, que creo que el gobierno no la vio venir cuando le aceptó a parte de la oposición negociar el impuesto a la renta financiera, cuya recaudación es realmente insignificante en términos de la recaudación general del gobierno, pero que sí genera un cambio de condiciones. Eso se juntó con este mundo que cambiaba, con inversores institucionales muy fuertes que ya hicieron buenas diferencias en Argentina, porque durante 2 años le ganaron con las LEVAC a la devaluación, con lo cual trajeron dólares, la cambiaron a pesos, ganaron un montón de tasa, ahora era hora de pasarlos a pesos, a dólares e irse. Por lo menos hasta que aclare. La renta financiera comenzaba a regir un día, retroactiva para un par de meses para atrás, con lo cual dijeron, mira, desencillemos, vamos, no nos olvidemos que los que operan los fondos también están por sus bonus, o sea, están tentados a realizar la ganancia, y eso es lo que pasó. Colateralmente, a algunas cuestiones políticas se le complicaron al gobierno, tarifas,
obligando, la oposición seguramente lo va a obligar a vetar al presidente. Y esto hace que algunos se pregunten si la reelección, que parecía que estaba casi asegurada, lo está. Claro. Entonces comienza a haber algunas dudas, un par de consultoras, de evaluadores de riesgo internacional que empiezan a decir cuidado con Argentina, y una revista como Forbes que dice, ¿no será hora de irse? De irse. Bueno, todo esto confluye para que, y un gobierno que al principio, un ministro de Hacienda como Duhovne, que dijo, a mí el dólar no me preocupa, vamos a rectificar la meta del 15% cuando no hay economista en Argentina que ya piense que la inflación no va a ser superior al 22 al 23%. Claro. Entonces digo, todo esto confluyó para que los inversores decidan irse un poco hasta que esto aclare. ¿Cuál es el desafío hoy? Estabilizar el mercado. Para eso el gobierno tiene que comprar credibilidad desde el punto de vista financiero, con un alto costo político, y por eso va al fondo. Claro. Lo raro es que lo haya anunciado el propio presidente, digamos, sabiendo el desgaste que eso genera. Vos sabés, José, que ayer cuando lo veía al presidente diciendo vamos a ir al fondo, acabo de hablar con Christine Lagarde, no sé por qué me hizo acordar a Cavallo en noviembre del 2001 cuando habló por cadena casi y dijo no nos prestan más. Vamos a tener que, no dijo vivir con lo nuestro, pero dijo vamos a tener que rebuscárnosla por las nuestras. No nos prestan más. Me hizo acordar a Cavallo. Ahora, la pregunta que yo te hago respecto a este gobierno, ¿pecaron de ingenuidad o esto sucedió por ineptitud? La verdad que eso, bueno. Yo no soy politólogo ni mucho menos. Yo lo que sí creo es que este gradualismo demasiado lento le termina jugando en contra al gobierno. No logra manejar las variables. Es cierto que el gobierno tiene una restricción, tenía y la tiene, una restricción política y social. Política porque no tenía mayoría en la Cámara y social porque tenía una pobreza realmente alarmante, ¿no? Claramente el gobierno, los problemas de la restricción política, mientras los gobernadores pudieron negociar obras, ingresos y mejora en el envío de fondos, le dieron toda la cobertura que necesitaba el gobierno y ahora empieza, creo yo, un posicionamiento hacia un 2019. Las elecciones. Entonces, digo, y un gobierno que empieza a tener problemas de plata a la hora de tener que disminuir el déficit de manera más acelerada que la que lo había planteado. No. Ahora, el gobierno tiene necesidad, como vos lo acabás de expresar muy bien, de reducir de la manera más rápida posible el gasto público. ¿No es así? Porque de esa manera va a reducir el déficit fiscal. Ahora, es cierto, no tiene mayoría en el Congreso, pero Argentina dispone de un instrumento maravilloso que se llama decretos de necesidad y urgencia, que este gobierno prácticamente no los utilizó. Sí, en algún momento lo hizo para nombrar a 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, un papelón, realmente. Pero si vos en este momento te dieran la tijera para decir, bueno, señor doctor Simonella, haga este el recorte del gasto público, ¿qué haces? Lo primero que hago, me junto con los agentes económicos. Yo hace tiempo ya que vengo diciendo que, digamos, que la situación del país, tanto cuando asumió el gobierno como ahora, amerita sentar en una mesa a todos los agentes económicos. Y los agentes económicos son, digamos, por supuesto que la oposición, los sindicatos, los empresarios y los inversores en estos casos. Entonces, porque ahora tenemos una complicación que hace un par de meses no la teníamos. Hace un par de meses acá se debatía si Argentina salía de mercado de frontera y se iba a mercado emergente y qué íbamos a hacer con esos 4.000 millones o 5.000 millones más que los fondos comunes podían invertir en Argentina. Y ahora nos encontramos que esos 4.000 millones se fueron y se fueron 7.000 millones. Sí. Entonces digo, ahora tenés que sentar al sector financiero también y entre todos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas que no se discutan. Si no somos capaces como nación de encontrar esos consensos, difícilmente, independientemente de quién después gane las elecciones del 19, Argentina va a poder salir del problema que tiene. Porque el déficit de Argentina, como venimos diciendo, es estructural, es profundo, digamos, y no es fácil de solucionar. Y uno en estas reducciones de déficit lo que debe tratar es que los que menos tienen no lo paguen, sino que lo paguen los que más tienen, o los que pueden.
¿Mm? Y por otra parte, tenemos mire, esto es como un cubo mágico, digamos. No sé si usted vio el cubo mágico ese. El cubo mágico tiene 6 caras. En una cara póngale dólar, en otra cara póngale crecimiento, en otra cara póngale inflación, en otra cara póngale déficit. Digo, cuando usted acomoda una cara, cuando usted no sabe acomodar el cubo, yo en mi vida lo pude armar, por ejemplo. Yo tampoco. Bueno, usted dice, uy, mira, armé el amarillo y están las otras 5 desarmadas. Entonces tiene que ser alguien muy hábil, porque hay muchísimas combinaciones posibles, y esto le pasa a Argentina. Y me parece que el gobierno solo no va a poder armar ese cubo. Y seguramente, mientras más nos acerquemos al 19, más difícil va a ser que le ayuden a armar el cubo los que por ahí tienen alguna idea de cómo hacerlo. Entonces, digo, me parece, lamentablemente el gobierno perdió la fortaleza con la que salió después de la elección de medio término, digamos, Una pregunta final, sí, porque me hace seña que se nos terminó el bloque. Se dice que todos los gobiernos en los primeros 60, 90 días de gobierno tienen todo el poder en sus manos. Muy difícil que alguien salga a tratar de derrocarlo ni nada por el estilo. ¿Vos crees que todo este supergradualismo que implementó Macri debería haberlo evitado en los primeros meses de gobierno y ahí haber aplicado algún ajuste? Yo soy partidario de que las reformas se hagan más rápido. De hecho, que lo que dio resultado a este gobierno fue por shock. Fue la salida del cepo, el arreglo con los fondos buitre, digamos. Es muy difícil en una economía con la historia como la Argentina, en una sociedad que tiene una memoria inflacionaria tan fuerte como la que tuvimos los argentinos, con hiperinflación sin guerra, digamos. Somos el único caso del mundo que tuvimos hiperinflación sin guerra. Entonces es muy difícil, digamos, poder controlar la inflación cuando no haces una política de shock. Te diría que es casi imposible. Y esta aspiración de que el déficit público me lo licúe el crecimiento, porque voy a dejar los gastos estabilizados, digamos, y va a crecer el Producto Bruto y eso me va a licuar el déficit, era para un mundo que hoy no es. Era para el mundo de Obama y no para el de Trump.